Excelente, sempre aqui um ótimo tema, uma ótima apresentação no centenário do Reiki. E agora, Johnny, quem é a nossa próxima convidada? Maravilha, Samuel. A nossa próxima palestrante é uma pessoa também muito querida, né, que vem representando um país onde eu tenho alguns amigos, que eu quero muito bem a eles. E tem toda uma história essa palestrante, é uma jornalista muito atuante, que acabou tendo que sair da Venezuela, ela é venezuelana, em função da profissão, da situação política do país dela, e hoje ela vive na Espanha e há muitos anos ela se dedica ao ensino do método Reiki. Então, a nossa próxima palestrante é a maestra Adriana Cortés Pinzon, nascida na Venezuela, conforme eu expliquei, em função da situação que o país dela passa, ela acabou tendo que emigrar, né, em função da facilidade com o idioma. Ela mora na cidade de A Corunha, muitas pessoas pensam que é La Corunha, na verdade, La Corunha é o time de futebol, a cidade é A Corunha, e o tema que será abordado por ela, pela Adriana, é a filosofia e a ciência, embasando os 5 princípios do Reiki, que são conhecidos no Japão como Gokai. Fizemos aqui um resumo do currículo dela, e ela é graduada, né, em nível superior em comunicação social pela Universidade Católica Andrés Bellos, de Caracas, Venezuela, com especialização em jornalismo impresso. Ela é graduada em literatura comparada pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Catalunha. Ela é mestre em coach pela Universidade de A Corunha, na Galícia, onde ela vive. É autora, escritora também, de 2 livros e um grande número de artigos. Ela leciona o Reiki há 18 anos, a cidade não é muito grande, tendo iniciado mais de 1.000 novos reikianos, que para aquela cidade é muita gente. E essa é a nossa próxima palestrante, Samuel. Compartilhe com a gente também aí, Johnny, uma história com a Adriana Cortés. Eu tenho várias histórias com ela. No ano de 2015, Rita e eu levamos um grupo. Foi a terceira vez, né? Rita já foi 4 vezes para fazer o caminho de Santiago de Compostela. E nós estávamos caminhando, e à medida que nós íamos caminhando, nós íamos divulgando a nossa caminhada nos grupos sociais, na rede social. Salvo engano, foi no Facebook, e ela me acompanhava. Isso faz 7 anos, e ela descobriu que nós estávamos chegando na Catedral de Santiago de Compostela com um grupo, ela reikiana, e ela lia meus livros, e ela entrou em contato e pediu que eu fizesse uma palestra. Eu não tinha nem roupas, né, que eu estava com roupa de peregrino. Mas ela aceitou e ela reuniu um grupo muito grande de pessoas da Galícia e se deslocaram e nós improvisamos uma palestra. Para você ter uma ideia, as pessoas tiveram que sentar no chão, não tinha poltronas e cadeiras suficientes para que as pessoas sentassem. A palestra ficou lotada, nasceu uma amizade, ela me convidou para que eu começasse a ensinar o Reiki, cursos mais avançados na escola dela, mas o que mais me chamou a atenção, a minha principal recordação, foi que no mês de junho do ano de 2018, quer dizer, ainda não fez 4 anos, Rita eu estava machucado, resolvi escrever um livro, então eu não caminhei, Rita saiu da França e caminhou até a catedral sozinha, quase 900 quilômetros. E como nós tínhamos que ir à Espanha, eu combinei com ela e nós eu já tinha decidido com Rita que nós iríamos parar de ensinar o Reiki em Portugal e Espanha, apesar de nós fizemos isso com muito pesar, porque temos muitos amigos, são 2 países muito queridos, né? Mas nós ficávamos muito cansados. Eu já tenho mais de 60 anos, então resolvemos nos pré-aposentar. Então eu anunciei em Portugal e Espanha que nós estávamos fechando um ciclo
E eu fui ensinando em várias escolas, agradecendo aos representantes, abraçando meus alunos, tudo muito triste, porque eram despedidas, e eu anunciei que nós fecharíamos o ciclo na cidade de A Corunha. Então, foi na escola da Adriana, na cidade que ela vive, em A Corunha, onde eu realizei o meu último curso de Reiki oficial no continente europeu. E eu nunca me esqueci disso, né? Porque foram 20 anos de muita atividade, de muito trabalho, de muita alegria. E foi com ela, a convite dela. Saímos para depois jantar, né, com o marido dela, e é uma amizade muito bonita. É isso, Samuel. Muito bem, então vamos receber aqui a Adriana Cortes Pizon. Maravilha, Adriana. Bem-vinda, a palavra é sua. Muito grato. Seja bem-vinda a mais uma partilha deste centenário do Reiki, esse evento em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki com a TV Consciência Próspera. Agora mais um tema especial, mais uma convidada especial. E o tema agora é a filosofia e a ciência, embasando os 5 princípios do Reiki, o Gokai, e vai ser com a Adriana Cortes Pizon. Quero avisar a todos vocês que eu estarei falando em português e a Adriana em espanhol. Então a gente vai com calma usufruir, desfrutar desses conhecimentos aqui nesse centenário do Reiki ou Congresso Internacional de Reiki Online. Seja super bem-vinda, Adriana. Como está? Muy bien, hola Samuel, buenas tardes desde aquí, desde España. Yo soy de Venezuela, pero vivo en España y aquí estamos de tarde y muy contenta de estar aquí. Gracias al maestro Johnny De Carli y a vosotros por invitarme a estar aquí. Que lindo. Muito bom, nós também estamos aqui super contentes. E para você, como é participar desse centenário do Reiki? Pues yo este año, pues que ha comenzado bastante fuerte a nivel mundial, estoy haciendo mucho más el Reiki como un ancla en mi vida, constantemente diciendo solo por hoy no me preocupo y haciendo, por supuesto, todo lo que está en mis manos para expandir esta filosofía por el centenario del Reiki y porque la humanidad lo necesita. Y también donde yo estoy intentando hacer actividades locales para difundir el Reiki. Que lindo, muito bom. E quando foi seu primeiro contato e como é que foi esse seu primeiro contato com o Reiki? Conta um pouco dessa sua história inicial nessa filosofia tão encantadora. Bueno, yo comencé primero, llegué al Reiki por la parte mental, a pesar de todo. Estaba pasando por un momento muy complicado de mi vida y acababa de hacer mi migración de Venezuela a España y mi formación es de periodista, comunicadora social. Y estaba realizando un máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y allí empecé a leer al maestro Carl Jung, al maestro del psicoanálisis, junto con Freud, es otro de los maestros del psicoanálisis, Carl Gustav Jung. Y me encantó. Y él recomendaba que quienes pudiesen tuviesen un acercamiento a las filosofías orientales. Y como yo estaba pasando por un mal momento, pues busqué el acercamiento a las filosofías orientales a través del Reiki. Entonces comencé en paralelo a aprender a meditar. Esto fue en el año 2003. Comencé a aprender a meditar y luego llegó, pero en paralelo, unos días después, llegó a mí por casualidad, de estas casualidades que no existen, un maestro de Reiki que primero fue mi terapeuta, me hizo terapias de Reiki varias seguidas y vi que me funcionó bien. Y a la tercera, él me dijo, mira, yo te veo abierta a esto y a lo mejor te podría interesar un curso de Reiki de primer nivel que yo estoy organizando, que es sobre todo para el autotratamiento. Y yo le dije, sí, por favor, sí. Y la verdad fue tan trascendental para mí hacer ese primer nivel en ese momento en el que, como ya os dije, estaba en un muy mal momento a nivel de vida personal
y fue como lo que me permitió una tabla de la que agarrarme para saber que yo podía salir de allí sin necesidad de acudir ni a medicamentos ni a ningún tipo de cosas. Y me ayudó tanto en solo 3 meses entre el primero y el segundo nivel, y logré tanta fuerza interior y tanta templanza que desde ese momento me enamoré del Reiki y no me he desenamorado más. Al contrario, cada vez estoy más enamorada del Reiki y gracias a eso pues me he formado en más disciplinas y con, creo yo, algunos de los mejores maestros de Reiki del mundo, como Johnny De Carli, por ejemplo. E depois, então, você passou a ser, então, mestra de Reiki. E quantas pessoas você já trouxe ou iniciou no Reiki nesse período, desde esse primeiro enamoramento, desse primeiro contato? Bueno, yo tardé bastante tiempo porque ya te digo que yo soy, mi formación es de periodista y yo estaba trabajando como periodista viviendo aquí en España y yo trabajaba con el Reiki para un trabajo personal mío. Y hice todos los niveles, los 3 primeros niveles, siempre con ese, y los repetí después nuevamente, repetí primero, segundo y tercer nivel para fortalecerme yo, y poco a poco comencé a compartirlos con amigos, compañeros, etcétera, etcétera, pero siempre teniéndolo como un pilar para mí. Tardé mucho en tomar la decisión de ser maestra porque sabía que ser maestra implicaba un compromiso y una entrega en la que yo básicamente no me sentía preparada. Pero cuando finalmente la hice fue porque sentí que la vida me había empujado de alguna manera. Fue un momento también importante de mi vida. Y entonces fue efectivamente, ese compromiso entró en acción porque al muy poco tiempo abandoné voluntariamente el periodismo y me fui dedicando con más y más rapidez a ser maestra de Reiki. Hoy trabajo en paralelo tanto las terapias de Reiki como los cursos y la enseñanza del Reiki. La verdad, no he llegado a contar cuántas personas he iniciado. Aquí en Galicia, donde yo vivo, yo comencé a trabajar como maestra, a formar personas en el mundo de Reiki desde el año 2010, con lo cual yo calculo que pasan de las 1000 personas. Esta es una comunidad pequeña, con lo cual 1000 personas pueden ser muchas, pero la verdad el número exacto lo desconozco, pero eso en cuanto a personas que yo he iniciado, y luego he hecho muchos trabajos de difusión a través de congresos, entrevistas como esta misma, difundiendo al máximo posible el Reiki, más los trabajos de las terapias, que para mí son muy importantes y los disfruto muchísimo. Muito bem. E a Adriana, ela preparou aqui para a gente, para falar sobre a filosofia e a ciência, embasando os 5 princípios do Reiki, alguns slides na apresentação. Então, eu vou colocar aqui na tela e eu vou passando aqui os slides à medida que ela for pedindo. Vamos acompanhar, então, agora aqui a apresentação da Adriana. Vale, muchas gracias. Sí, propuse este tema que, como se ve en la imagen anexa, lo que tenemos allí frente a nosotros es el Gokai. Este en particular es una copia de una de las pocas muestras que se tienen, quizás la única, de testimonios hechos del puño y letra del maestro Mikao Usui, de Mikao Usui Sensei, de quien, como sabemos, descendemos todos los practicantes de Reiki. Este es el llamado Gokai, o los 5 principios, que leído desde lo que sería la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo, él dice la fórmula para encontrar la verdadera felicidad, o realmente sería encontrar el Anshin Ritsumei, ¿no? La perfecta serenidad interior. Repetir 2 veces al día, por la mañana y por la noche, con las manos en posición de gassho. Solo por hoy no me enfado, solo por hoy no me preocupo, solo por hoy soy amable, solo por hoy soy agradecido, solo por hoy trabajo duro. Y termina diciendo el fundador del método Reiki, Mikao Usui. Entonces, la importancia de los 5 principios del Reiki, del Gokai,
radica en que, si bien es cierto que a todos los practicantes de Reiki, desde que empezamos en un primer nivel, nos enseñan estos 5 principios que, entre comillas, muchas veces los maestros, sobre todo de Occidente, nos tomamos las licencias de mejorar o añadir o quitar porque no nos gusta esto, porque no nos resuena aquello. La versión con la que yo trabajo actualmente y la que presento aquí es directamente la traducción más exacta del japonés antiguo con el que trabajaba el maestro Mikao Usui al español. Y realmente la base del Reiki es esta, porque si bien es cierto que todos conocemos los 5 principios, sabemos también lo difícil que es permanentemente mantenernos en la vibración de los 5 principios todos los días, todo momento, 24 horas al día. Y también vemos que muchas veces eso, sobre todo lo he visto en muchas personas que trabajan con Reiki a niveles avanzados, muchas veces van olvidando los 5 principios y lo ven, bueno, como algo de los inicios, cuando realmente, según nos enseñó el maestro Usui, es la base fundamental del Reiki. Él decía que el Reiki, recordemos que para el maestro Mikao Usui, el Reiki, más allá de un método de imposición de manos para la sanación, que él lo consideraba necesario, pero por encima de eso, para él, el Reiki y su propio camino era un trabajo espiritual, para que todos los practicantes de Reiki vayamos llegando a la meta que llegó él, que es la de haber alcanzado ese estado zen de plenitud absoluta, el llamado Anshin Ritsumei, ¿no? Y él consideraba que si nosotros estábamos permanentemente atendiendo el trabajo interno sobre los 5 principios del Reiki, sobre las vibraciones que nos implican los 5 principios del Reiki, nosotros más temprano que tarde alcanzaremos también el Anshin Ritsumei y quizás sin necesidad de pasar 21 días en un retiro en el Monte Kurama, tal como lo hizo él. Entonces, este Gokai, digamos, es la parte filosófica esencial para todo practicante de Reiki, desde un primer nivel hasta una maestría y teniéndole siempre como pilar, no solamente por la repetición de los 5 principios, tal y como dijo el maestro, de repetirlo en voz alta, 2 veces al día, sino también con la conciencia permanente de que esta debe ser nuestra meta, por encima de poner las manos. El poner las manos es algo que ayuda mucho, como todos sabemos, a nosotros mismos y a otras personas, pero la base esencial, según nos enseña el maestro Usui, está en el Gokai. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿por qué? ¿Por qué esto de las múltiples cosas que él pudo haber dicho que funcionaban o que podrían ayudar a los practicantes de Reiki, a sus alumnos, por qué escogió estas? Entonces, vamos, si quieres, a la próxima lámina. Y bien, aquí, vamos aquí al punto del solo por hoy, ¿no? Es lo que se llama el Kyo-Dakewa. Como sabemos, los 5 principios del Reiki comienzan todos por la frase solo por hoy, ¿vale? ¿Esto qué implica? Esto nos implica un trabajo permanente de lo que sería captar este momento único, ¿no? Esto que en Japón llaman el Ichigo-Ichi, este momento único, irrepetible, donde el sol está entrando en una determinada dirección, donde mi estado interior está en en una determinada sensación, donde las nubes nunca volverán a estar así. ¿Y esto qué nos implica? Que nos implica además que tan solo por hoy, y no solamente hoy con respecto a estas 24 horas, sino a cada momento, yo tengo que estar realizando una observación y un conocimiento de mí mismo, precisamente para enaltecer las vibraciones positivas contenidas en el Gokai, en los 5 principios del Reiki, y entender y alejarme en lo posible de las vibraciones perturbadoras que están también contenidas como una advertencia, como una señal, como unos monstruos quizás a enfrentar en el camino de la vida de lo que significa el Reiki. Entonces, digamos, la base del trabajo del Gokai
parte del solo por hoy, del entender que en este momento único yo tengo que estar pendiente de estos 5 puntos. Consultado sobre el tema de los 5 principios, el maestro Hiroshi Doi Sensei, el creador del Gendai Reiki, uno de los maestros de Reiki vivos más importantes que hay actualmente, le preguntaban, maestro, ¿cuál es su principio favorito? ¿No? Porque él expone mucho acerca de los 5 principios. Y él decía que, bueno, que él, según qué etapa de su vida con el Reiki, algunas veces él decía, bueno, mi principio favorito es solo por hoy soy agradecido, o en otros momentos decía, bueno, el más importante para mí ahora es no preocuparme y tal, pero que ahora ya casi llegando a los 90 años, él dice, mi principio favorito es solo por hoy. Vale, que en sí mismo no es uno de los 5 principios, pero es sobre el que se sustentan los 5 principios diferentes, ¿vale? Porque eso ya nos implica un tener los pies en la tierra, un estar enraizados y un entrar en ese conocimiento de nosotros mismos, de realmente entender que es en este momento donde está el trabajo que tenemos que hacer. No está en mañana ni está en el ayer, está en este momento, en solo por hoy. Si lo deseas, por favor, vamos a la segunda lámina. Bien, entonces ahora sí entramos en el concepto de los 5 principios, ¿no? Este sería el primero, el concepto del Ikaruna, no te enfades, ¿vale? Algunas traducciones lo ponen también como no tengas ira, no te enojes, y realmente, ¿qué es lo que trae para sí este principio? Es entender que desde nuestro cerebro, cuando nosotros empezamos a entrar en el enfado, y ojo, no estoy hablando de un estallido de cólera, no estoy hablando necesariamente de un gran estallido de ira donde se destrozan muchas cosas o se dicen muchos improperios. Incluso desde ese enfado silencioso donde vamos rumiando la molestia que tenemos contra determinada situación, contra otra persona o contra nosotros mismos por algo que hicimos o hemos dejado de hacer. Eso a nivel científico comienza a mover nuestras estructuras neuronales de una manera que nos perjudica, porque ese enfado que normalmente, si no lo sabemos detener, si no sabemos detenernos y ponernos en el solo por hoy, nos implica entrar en una secreción de noradrenalina y de sustancias incluso motivadas por el estrés mismo, que terminan afectando nuestro sistema límbico a nivel cerebral, termina dañando esas emociones, también nuestro sistema circulatorio, nuestra piel, o sea, dañándola inmediatamente en el momento, no tiene que ser algo sostenido. En el momento que nosotros nos dejamos llevar mucho por el enfado y sentimos, todos lo hemos sentido, quizá a nivel visceral o a nivel del pecho, ese exceso de calor, de furia, repito, sin necesidad de que la dejemos salir, incluso es peor todavía, tragárnosla, son malas las 2 formas. Esto lo que me está produciendo a nivel interno es un proceso de la amígdala cerebral, donde el neocórtex, es decir, la parte pensante del cerebro, no es, digamos, opacada por el exceso de hormonas, que al final son hormonas, o bien de ataque, y eso puede provocar precisamente un enfado muy fuerte que haga un estallido bien de violencia verbal o esperemos que no física, pero ocurre también que daña a la persona y al exterior, y además ocurre que causa como una especie de obnubilación donde los pensamientos no pueden oponerse a esas emociones tan perturbadoras que realmente causa todo un daño tanto físico como interno, energético. Es difícil saber por qué en su momento el maestro Usui escogió de tantas emociones perturbadoras el enfado como una de las, digamos, uno de los grandes demonios a vencer, ¿no?
pero todos los últimos estudios que se han realizado en psicología y en psiquiatría en los últimos 100 años han determinado el daño que efectivamente causa a nivel físico esta secreción permanente de adrenalina, de neoadrenalina y de cortisol en nuestro cerebro, que nos termina realmente dañando. Entonces, de hecho, hoy en día, todos los tratamientos que habían antes para dejar salir el enfado y romper, por ejemplo, una vajilla porque estaba muy enfadada, ya eso está de retirada. En los últimos 30 años ya todos los estudios de psicología y de psiquiatría han ido retirando ese tipo de técnicas, porque esa es una emoción que se retroalimenta y hace mucho más daño. Hay un trabajo importante que ha realizado el maestro Daniel Goleman, no es maestro de Reiki, es un maestro psicólogo, y tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional, donde él realmente va hablando de todo el daño que estas emociones perturbadoras y en particular el enfado causan sobre el cuerpo y la psique de la persona. Entonces, desde un punto de vista científico, sería pues toda esta segregación de hormonas que pueden ayudarnos en algún momento a correr, bien atacar o a huir si estamos en un momento de supervivencia, porque activan las partes básicas de nuestro cerebro a nivel de alguien te está haciendo daño, por lo tanto, o lo atacas o sales corriendo. Entonces, para eso generas adrenalina, noradrenalina, que te permitirían esa supervivencia. Pero claro, normalmente no vivimos en ese estado real de daño a nuestra supervivencia, por lo menos en los años que estamos viviendo actualmente. Y entonces el hecho de tener ese enfado constante por incluso motivaciones tontas, que alguien me dijo algo, que me dañó el coche, que me dio un cambio de menos, etcétera, y tener un gran enfado silencioso o expresado por esto, pues nos causa un gran daño a nosotros mismos. Entonces, este sería como el primer principio de lo que nosotros debemos realmente observar para no caer en esas vibraciones negativas que generan todo esto que he dicho a continuación. Si vamos a la próxima lámina, por favor, al segundo principio. El segundo principio es Shinpai Suna, en japonés. No te preocupes, o solo por hoy no me preocupo. Vale, ¿a qué se refiere este principio? Este principio habla, obviamente, de la preocupación, de la inutilidad y el daño que está detrás del hecho de preocuparse, ¿vale? Nuevamente aquí, en la preocupación como pensamientos repetitivos e imágenes repetitivas que nosotros vamos transmitiéndole al fondo de nuestro cerebro, podemos comenzar a activar una serie de desencadenantes emocionales que nos hacen mucho daño. La preocupación realmente es lo que antecede a la ansiedad, es la esencia de la ansiedad. Entonces, muchas veces, a partir de estar elucubrando situaciones que puede que no han ocurrido, porque la realidad es que están fuera del solo por hoy. Son preocupaciones o bien de algo que puede ocurrir a futuro, o bien de cosas que ocurrieron atrás y que tengo miedo de que regresen ahora a mi vida, pero que no están en el presente. La preocupación, como dice la palabra, es ocuparse antes de tiempo. Entonces, esto es como poner a la imaginación y a la mente a trabajar en mi contra. Y si ese estado de preocupación yo lo dejo subir, efectivamente, tal y como ocurre con el enfado, pues me hace entrar también, hace activar los mecanismos de mi cerebro de supervivencia, por lo tanto, de ese cerebro reptiliano que me hace segregar a nivel de todas las hormonas y el concierto que hay en mi cuerpo, pues adrenalina, cortisol y otro tipo de sustancias que son necesarias en muchas ocasiones, por supuesto, y para eso están, pero que segregadas de una manera permanente, como nos hace también el estrés,
pues nos va causando un gran daño. Y si nosotros no sabemos de alguna manera detener, entrenar a estos pensamientos perturbadores que obviamente todos sentimos, pero que tenemos que ir entrenándolos para frenarlos, estas preocupaciones, pues podemos caer en una especie de círculo que está más que comprobado a nivel de estudios universitarios, a nivel psicológico y psiquiátrico, pues relacionado, por ejemplo, con cómo empezamos a sentir esta amenaza de una manera muy fuerte que nos genera, por ejemplo, taquicardias o nos puede generar ansiedad o estados compulsivos de nerviosismo donde se nubla, por ejemplo, el cerebro. Incluso no tiene que ser de manera permanente, sino, por ejemplo, si hay una persona que está muy preocupada en que no va a aprobar determinado examen, por mucho que estudie, si se centra en la preocupación de que no va a aprobar, se ha comprobado científicamente muchas veces que al llegar efectivamente a realizar el examen, ese exceso de miedo de que no lo voy a lograr, estoy preocupada y esto no me va a permitir graduarme, etcétera, etcétera, le bloquea la actividad del neocórtex y por lo tanto no puede sacar todos los conocimientos que tiene meses cultivando para poder realizar ese examen. Entonces, este es un ejemplo como muy de andar por casa, pero que ocurre muy a menudo. O sea, al final es entrar en el ritmo de amenaza, angustia, amenaza porque hay un peligro, amenaza porque hay algo que yo intuyo que está atentando contra mí y es la preocupación. Entonces, detrás de la preocupación y detrás del enfado hay un denominador común que es el miedo. Entonces, lo que nos dice el maestro Usui cuando nos dice que no nos enfademos y no nos preocupemos es básicamente que no nos permitamos ser unas víctimas del miedo, que no nos permitamos entrar y sumirnos en ese alimento del miedo que nos paraliza o nos hace daño o hacemos daño a otras personas por el exceso de miedo, precisamente por estas memorias límbicas ancestrales de huida o ataque. Vale. Vamos por favor a la próxima lámina, Samuel. Bien, entonces aquí entramos en el punto de estos, digamos, los principios anteriores, el enfado y la preocupación, son como los demonios a vencer, los monstruos que yo observo dentro de mí misma que están a nivel cultural, que están a nivel social permanentemente, alimentándome para que yo tenga miedos de determinadas cosas o preocupaciones o enfados, pero mi responsabilidad es no dejarme llevar por ellos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que propone el maestro Usui? Como él mismo dice, la fórmula para encontrar la perfecta felicidad y cómo confrontar estos monstruos para que no me dañen. Pues la primera de ellas que nos dice el maestro es la gratitud. Sea agradecido, kanshasite, ¿vale? La gratitud nos llevaría también desde el punto de la psicología a unirnos con lo que se llamaría el pensamiento positivo. Es decir, es ir entrenando a la mente de tal manera que en vez de ver el vaso medio vacío, lo veamos medio lleno. Y esto se basa sobre todo en estudios que se han hecho de una manera importante a nivel, por ejemplo, de la psicología deportiva y la psiquiatría deportiva. Es decir, se ve que, bueno, ya sabemos que muchos de los deportistas hoy en día tienen coach, tienen psicólogos, tienen toda una asistencia emocional y mental, pero quizás hace unos años atrás no era tan evidente y empezaron los psicólogos, de un psicólogo en particular de la Universidad de Kansas, comenzó a estudiar en los años 30 y 40 la psicología de diferentes deportistas de élite, ahora estamos hablando de deportistas de élite, y cómo muchos de ellos podían tener un alto nivel de entrenamiento y unas grandes aptitudes, pero bloquearse en el último momento por aspectos psicológicos que ellos mismos no lograban ver. Y por el contrario, los atletas que incluso teniendo
un nivel de preparación menor, el día de la competición lograban romper marcas o ganar y montarse en el podio, en ese tipo de cosas, muchas veces tenían una gran motivación, un gran pensamiento positivo, muy fuerte que los tenía detrás, que es esa gratitud, es el sentirte agradecido, es el entender que estás aquí en este momento, en este solo por hoy, agradeciendo todo lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos deportistas de élite, ellos dicen que se centraban en lo que era muchas veces el viento, el correr, esa adrenalina allí sí bien encaminada que les hacía disfrutar y sentir que todo lo que habían trabajado lo estaban poniendo allí al borde por ellos, y era el disfrute a través de esa gratitud, de esa belleza, ¿no? También hay estudios que se han realizado mucho más recientemente ahora, a raíz de la pandemia del COVID, a nivel también de psicología y de psiquiatría, que muestran así como ha habido, e incluso todavía hay muchas personas que entraron en estados depresivos, estados de ansiedad o de problemas psicológicos y físicos diversos, hubo muchas otras personas que llevaron, sobre todo durante el momento del confinamiento, todos estos momentos que fueron duros y que por supuesto a todos nos dejaron muy desconcertados en un principio, pues llevarlo de la manera más constructiva y mejor posible. Y estas personas se anclaron mucho en la gratitud, en ver que en este momento tenían salud y la agradecían, en este momento tenían todo y lo agradecían. Bien, vamos al siguiente principio, por favor. Bien, el principio este principio, el Guido Hagemann, se llama el trabaja duro o trabaja de manera diligente. Este es un principio que muchas veces se ha desvirtuado un poco, porque se le ha visto como que tienes que trabajar horas extras en tu trabajo, sea de oficina o en un hospital, o tienes que darlo todo. Hombre, obviamente hay que ser honestos en el trabajo que hacemos a mayores de, pero realmente a lo que se refiere este principio del trabaja diligentemente, trabaja duro, se refiere al trabajo duro contigo mismo. Es decir, este trabajo se refiere a reforzar la plasticidad neuronal que tienen nuestros cerebros. O sea, nuestro cerebro, así como puede tener una gran contaminación por pensamientos tóxicos y por emociones tóxicas, es también un gran permeabilizador y un gran transformador. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo duro, que quizás es lo más duro de todo, ¿no? Una constancia permanente en trabajar duro para no dejarnos llevar por las emociones perturbadoras del enfado y de la preocupación, y contrarrestarlos, por ejemplo, con la gratitud, porque la gratitud, no lo dije antes, pero la gratitud a través de pensamientos, a través de acciones y a través de emociones de gratitud, genera endorfinas positivas, oxitocina, que ayudan a que el estado de ánimo en general y la salud del cuerpo sean mejores. Para lograr eso, muchas veces se necesita un entrenamiento. Quizás todas las personas que hemos practicado Reiki sabemos que es un gran reto, porque hay que hacer entrenamientos para poder lograr los resultados que anhelamos, y no solo en el Reiki, en las meditaciones, en el Tai Chi, en todo esto, y no solo tampoco en el crecimiento personal, es decir, los estudios, por ejemplo, que se han realizado también a nivel de estudios universitarios, por ejemplo, con artistas, músicos o con grandes deportistas nuevamente, muestran que la motivación a través de un trabajo duro se logra es decir, no es lo mismo un violinista que practica 1 hora al día que un violinista que practica todos los días 5 horas al día o más muchas veces, ¿no? Lo mismo con los deportistas, lo mismo con todo. Entonces, ese punto del trabaja duro, en el caso de la filosofía del Reiki, es trabaja duro contigo mismo, es decir, no te descuides, no creamos que el haber logrado un nivel donde hemos superado una depresión o unas crisis de ansiedad o determinados malos momentos ya nos hace que vamos a quedarnos allí permanentemente, sino que tenemos que seguir
trabajando duro para que nuestro cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro, regrese siempre a esa respuesta espontánea de cuando vuelven los fantasmas del enfado o la preocupación, nosotros también de una manera espontánea poder contrarrestarlo a través precisamente, por ejemplo, de la gratitud o del próximo principio. Samuel, por favor, si me da bien. Y el quinto principio de Reiki y último, según el maestro Usui, sería el principio del Hintoni Shin Setsu Ni, que es bueno, disculpen mi pronunciación japonesa, que debe ser fatal, pero es sé amable, ¿vale? Y este principio que también compensa y compila en sí mismo toda la fuerza de lo que serían las grandes filosofías universales, no habla de la amabilidad o de la cortesía o de comportarse bien, realmente habla del amor, habla de lo que es la gran medicina para enfrentar precisamente el miedo. Eso nos lleva a todos los estudios que han habido a nivel médico, psicológico, etcétera, de la importancia del amor desde nuestros primeros días de vida, incluso desde que estamos desarrollándonos dentro del útero de nuestra madre, el ser amados, el llegar a un entorno seguro donde hay alguien que hace empatía con nosotros. Eso nos da unas herramientas de vida que si es lo contrario, pues es mucho más difícil de conseguir, aunque se puede conseguir. Entonces, detrás de la amabilidad está la empatía, ¿no? Es la capacidad de amar, de amarme y por lo tanto de amar a otras personas. Amar de una manera no empática a favor de obtener algo de esas personas, ¿no? Tampoco empática a través de la inutilidad de me preocupo tanto por estas personas, pero no hago nada por ellas, sino realmente es esa empatía de amor. Por eso el soy amable es una amabilidad grupal desde mí mismo hacia los demás. Y entonces, en definitiva, lo que el Gokai nos trae es que a través de la amabilidad y de la gratitud, nosotros generamos un estado cerebral y corporal de armonía, de fluir, de endorfinas, oxitocina, serenidad, que permiten que nuestro ego dé un paso atrás a nivel psicológico y donde esas hormonas, sustancias como la neoadrenalina, el cortisol, etcétera, que en algunos momentos es importante tenerlas para realmente defendernos o realmente huir si es necesario, pues no estar permanentemente en ellas haciéndonos daño. Entonces, ese es el punto real de toda la fuerza que esconde el Gokai, la belleza de los 5 principios del Reiki, de solo por hoy estoy aquí. Y es solo por hoy. Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haberme excedido demasiado en tiempo, que seguro que sí. Sim, um pouquinho. Então, para finalizar, deixa sua mensagem final. Bien, ¿ahora mismo? Sí. Bien, bueno, yo solamente recordarle a todos los practicantes y maestros de Reiki que debemos mantener más viva que nunca nuestras energías enraizadas en la tierra y conectadas con esa alta dimensión de vibración universal. Recordar que siempre no somos nosotros, sino es a través de nosotros que baja esa energía maravillosa de quinta dimensión que es el Reiki a la tierra para nosotros, para nuestro entorno. Y nuestra responsabilidad con nosotros mismos es precisamente mantener limpio este canal a través de los 5 principios para que esa energía pueda fluir. Muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad y feliz año de aniversario del Reiki en todas las celebraciones que se están haciendo a nivel mundial. Así que, obrigado, gracias a todos por estar aquí.